¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que en este tiempo, desde el mes de febrero, hemos ido desarrollando, que es justamente el Summa Tamaña o el paradigma del vivir bien, como aquel planteamiento que se ha dado en torno a la política que se estaba presentando tanto en países de Ecuador como en países de Bolivia y sobre todo desarrollado por el lugar que tiene que ver con los pueblos del Ande, ¿no? No olvides que Bolivia tiene tres ecosistemas. El primer ecosistema es el Chaco, luego la Amazonía y el Ande. En esta oportunidad había quedado en desarrollar con ustedes un trabajo muy interesante desde mi punto de vista que ha desarrollado esta persona que me parece muy importante que en este momento ustedes también lo puedan ver. Su nombre es Sedonio Chino Huanca, quien de alguna manera va a mostrar algunos puntos muy interesantes para el desarrollo de esta temática. Y en una de sus investigaciones va a plantear este tema, el vivir bien, solamente que en este caso lo va a aplicar a la ciudad del Alto. He ahí la importancia por la cual había decidido hablar de esa temática de este trabajo. Y el título de su trabajo, Estrategias de Gobernabilidad en el Municipio del Alto para Vivir Bien, Macamaña, entre paréntesis, ¿no? Y él va a desarrollar Sedonio Chino, justamente, estas estrategias de gobernabilidad. Si es que las hay, no las hay en el marco del vivir bien. Y para ello, el autor ya considera importante que para hablar ya de gobernabilidad es fundamental hablar de políticas públicas, ¿ya? Y hablar políticas públicas según estos principios o según los principios del Summa Tamaña, en la cual dice que es importante, primero, que el entorno sea positivo. Para ello, es importante retomar la pregunta de inicio, que me parece muy importante que él se plantea, y él dice, ¿qué estrategias y espacios de participación social, qué estrategias y espacios de participación social se utiliza para la gobernabilidad en el gobierno autónomo municipal del Alto, para consolidar la política municipal del vivir bien, del 2011 al 2014? Entonces ya está hablando primero de las estrategias, ¿no? Y luego de los espacios, ¿ya? Y como él básicamente va a trabajar con tres tipos de sectores, que para él va a ser importante en su desarrollo. El lado gubernamental, ¿no? Las autoridades, las organizaciones también por el otro lado, y finalmente entidades que están enmarcadas en estos temas. ¿Ya? Es un trabajo básicamente que tiene un enfoque mixto, cualitativo, ¿ya? Y además es de tipo descriptivo, ¿ya? Tiene un diseño, según él, no experimental y más bien transversal, una transversalidad que trata de ir más allá de la unilinealidad, ¿no? Él realiza entrevistas a autoridades públicas y organizaciones sociales estratégicas, que yo considero importante. Luego va a retomar el tema de las encuestas a representantes de las organizaciones sociales no estratégicas con relación al tema de la investigación. Entonces, eso es importante, ¿no? Por un lado está el tema de las organizaciones sociales, por el otro lado está organizaciones que pueden como no aportar a ese tema, pero que de alguna manera él va a ver si este principio se va a ver reflejado en ellos. Y luego va a empezar a hablar de algunos conceptos, ¿no? Como les decía, estrategia y planificación, olvidando la pregunta de inicio,
que justamente estrategias y espacios de participación para consolidar esto, ¿no? El tema del vivir bien. Entonces, él va a entender, por ejemplo, por estrategia como que el conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Planificación. Una estrategia necesita ser planificado para que se lleve a cabo un objetivo. ¿Qué va a entender por gobernabilidad? Que es otro de los conceptos que es importante desarrollar en el autor, porque básicamente va a decir que gobernabilidad es la capacidad institucional de la sociedad en su conjunto, incluido las instancias gubernamentales, de asimilar, orientar e implementar la interrelación de los actores estratégicos y no estratégicos para la toma de decisiones colectivas y la resolución de conflictos dentro de un marco institucional determinado, ¿no? Esa capacidad de poder llevar adelante estas estrategias que se planifican, esa capacidad que tiene que ver con las instancias gubernamentales, con esa forma de asimilar, ¿no? Con esa forma de orientar, ¿no? Con esa forma de implementar, ¿qué cosa? Estrategias, ¿no? Y que las mismas estrategias sean llevadas por actores y que las mismas puedan llevar justamente a una toma de decisiones y resoluciones de un fin, de un conflicto, ¿no? Y que esto vaya o enmarque en la institucionalidad. Es así que el autor empieza a desarrollar lo que nosotros hemos visto en el trayecto. Los autores que el autor va a leer, también nosotros ya lo hemos leído. En ese sentido, él va a apoyarse en algunos textos como preámbulo de la Constitución Política del Estado, que menciona que un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, en convivencia colectiva con ese acceso al agua, al trabajo, a la educación, a la salud y vivienda para todos. Utiliza esta cita del preámbulo de la Constitución para empezar a hablar del Summa Camaña. Y además de eso, él no quiere quedarse al margen de la parte histórica de donde surgió justamente este concepto que se va a ver ya instituido en la Constitución Política del Estado, que justamente es el Plan Nacional de Desarrollo del 2006 al 2010, que justamente ya hablaba de este patrón de desarrollo que es el vivir bien para el autor, ¿no? Él decía que entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de realización afectiva, subjetiva, intelectual y espiritual en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? Básicamente, lo que está diciendo el autor en esta parte es justamente que va a retomar aquella idea que se ha establecido y que la misma va a ser plasmada en la Constitución, aquel disfrute de los bienes materiales, esta realización que viene desde los adentros subjetivos, que es creado por el intelecto y que es fusionado con lo espiritual. Y además dice que es armonizado con la naturaleza. Algo que el autor no quiere dejar pasar justamente es el tema de la ley marco de la madre tierra, que ya se había dado en el año 2012, ya, que justamente afirma que el vivir bien, el summa camaña, el summa causa, el yaiku kabi pawe, es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el contexto de la interculturalidad. Dice, se alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria, integrando en su realización práctica, entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres componentes y recursos de la madre tierra. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad.
y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación, es vivir bien entre nosotros, vivir bien en lo que nos rodea y vivir bien consigo mismo. Esta idea también la va a rastrear a partir de los debates que se dan, ¿no? Sobre todo en la quinta conferencia latinoamericana Caribeña de las Ciencias Sociales, que se realiza en 2009, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que interesa? Dice, ¿no? El vivir bien en esta conferencia dice que se entiende como los pueblos indígenas ofrecen este nuevo paradigma como una respuesta y alternativa a la actual crisis ambiental, económica y civilizatoria que vive el mundo. Está hablando del vivir bien como una alternativa, ¿ya? No está hablando como un complemento ni como aquella que podía entrelazarse con otros paradigmas, sino como una alternativa al capitalismo. A partir de ahí, el autor también hace alusión a autores, ¿no? Y me interesa algunos porque, por relevancia académica, el tema de Raúl Prada, por ejemplo, ¿ya? Para quien dice que el objetivo del vivir bien, ¿ya? El objetivo ideal es un objetivo ideal de desarrollo, dice, que constituye una nueva perspectiva de encarar, orientar e imaginar el futuro. Por tanto, el desarrollo ya no es una finalidad meramente cuantitativa, sino que es un proceso cualitativo que debe considerar el disfrute de la población de bienes materiales, la realización subjetiva, intelectual y espiritual. Entonces, si vemos esta definición, por ejemplo, de Raúl Prada, según el autor, está hablando de que es una nueva visión. Está hablando de que es una nueva forma de ver e imaginar nuestro futuro. ¿Ya? Y además está diciendo, ya no podemos simplemente ver de forma cuantitativa la realidad, sino de otra forma, de una forma cualitativa. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Por qué ver el tema de la cualidad? Porque es importante ver la realización subjetiva, la realización intelectual y sobre todo la realización espiritual. Nos hemos cosificado tanto con el capitalismo que es necesario ese tipo de paradigmas espirituales que nos ayudan a crecer en comunidad. De esa manera vas a tomar la idea del ex canciller que es Fernando Guanajuni. Y él tira básicamente una frase, ¿no? Que la elección de Camaña es vida en plenitud. Y agarra una cápita importante que me parece muy interesante, que él retome, ¿no? Que dice que el vivir bien va mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo acceso a servicios y bienes más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes. El vivir bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas, tal y como es concebido en el mundo occidental. O sea, aún en todos los autores se mantiene la idea de la espiritualidad, se mantiene la idea de tratar de diferenciarse de los sistemas impuestos desde Occidente. Ya dirán que Guanajuni y otros ideólogos del Sumacamaña dicen, sostienen que el vivir bien no es lo mismo que el vivir mejor. El vivir mejor es a costa del otro. Vivir mejor es egoísmo, desinterés por los demás, individualismo, solo pensar en el lucro, porque para vivir mejor al prójimo se hace necesario explotar, se produce una profunda competencia, se concentra la riqueza en pocas manos, como que de fondo le pone una interpretación netamente ética, o reflexión jurídica, incluso podríamos decir, ¿no? No obstante, no deja de ser un mensaje que trata de llevarnos a un equilibrio, ¿no? Aunque no sé si eso es posible en la realidad, por el momento, ¿no? La visión de vivir mejor ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, depredadora, consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica y antinatural. El vivir mejor supone el progreso ilimitado y nos lleva a una competición con nosotros para crear y más condiciones para vivir mejor. Sin embargo, para que algunos puedan vivir mejor, millones y millones tienen y han tenido que vivir mal. Es la contradicción capitalista.
Se dan cuenta, ¿no? El trasfondo espiritual que le quieren dar a este paradigma. Luego se toma esta compilación que se ha hecho entre Ivonne Farah y Luciano Masapollo a partir de otros autores, ¿no? Él dirá que el vivir bien es una noción colocada como fundamento ético de un nuevo patrón de desarrollo o alternativa al etnocentrismo e individualismo. Creo que ese es el mayor aporte, ¿no? Que desde las ciencias sociales podemos retomar, ¿no? ¿No? Es una alternativa al etnocentrismo e individualismo del capitalismo hegemónico. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es importante porque es bueno cuestionar formas de ser para poder convivir mejor y proyectarse mejor en el futuro. ¿Ya? Es la de vivir bien, esta alternativa, o buen vivir, que tiene la reputación de basarse en una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y entre estos y los otros seres vivos que cohabitan la naturaleza. Creo que este es uno de los mejores conceptos que se le da al vivir bien o al summa camaña, ¿no? Esa noción que reafirma que es el fundamento ético del summa camaña, ¿no? El ser una alternativa al etnocentrismo, al individualismo, ¿ya? Que justamente, y además que se basa en una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y entre estos y los otros seres vivos que cohabitan la naturaleza. Junto a él, hay otras definiciones que también se atribuyen a las personas que tienen que ver ese tema de la noción del vivir bien, dice, que justamente se le atribuye a los pueblos campesinos e indígenas, amerindios, entre comillas, y en general a todas las estructuras donde los mecanismos de desarrollo no están basados en la ganancia, sino en la producción de satisfacerse en armonía con la naturaleza. La noción del vivir bien proyectaría una cultura fundada en el vínculo y en el respeto por el ambiente que nos rodea, una naturaleza que incluye a la humanidad y el territorio viviente. Nociones como vivir bien, buen vivir o felicidad pública, según el autor, dice que han surgido en el tránsito de sociedades predominantemente agrarias a las modernas al amparo del humanismo social y paradigmas fundados en la crítica social a los problemas emergentes como el capitalismo, ¿no? Lo sigue viendo el autor como una alternativa, si se dan cuenta, ¿no? Pues habla de que han surgido en el tránsito de sociedades predominantemente agrarias. Para el autor es importante retomar que para el autor es importante tener en cuenta que vivir bien en summa camaña es entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual y la convivencia armónica con la naturaleza y entre los seres humanos. Entonces creo que no estamos alejados de las definiciones que ya habíamos hecho con anteriores autores, ¿no? En este tema, ¿no? El acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual en la convivencia armónica con la naturaleza y entre los seres humanos. ¿Cómo va estas ideas desde su análisis? Va a ver el autor si se aplican o no, ¿ya? Y él, a partir de su definición de gobernabilidad, a partir de su definición de estrategias, va a afirmar que dirá la afinidad política del gobierno, de los gobiernos municipales, sobre todo del gobierno municipal del Alto dirá, con organizaciones sociales, territoriales y sectoriales, y la representación mayoritaria dentro del Consejo Municipal ha permitido justamente el control de estos espacios de participación que el vivir bien te pide que hagas. Cumbres y eventos y rendición pública de cuentas, vulneración e invalidación de las normas, instrumentos de planificación, ejecución y evaluación. Él está viendo que todo esto ha tenido problemas por culpa de la afinidad política. Por eso es que ya desde les voy adelantando que la afirmo que esto no se ha podido aplicar por culpa de la afinidad política que hay o que existe en un gobierno municipal. El autor también afirma que todo este summa camaña y ha implementado las políticas, él verá que dirá, ¿no?, que las estrategias implementadas por el gobierno municipal del Alto del 2011 al 2014 para la gobernabilidad municipal, aparte de los principios de participación, rendición pública de cuentas,
transparencia, eficacia y eficiencia, coherencia, legitimidad y legalidad, has recurrido a procedimientos informales, como por ejemplo, dice, ¿no?, prebendas, nepotismo y clientelismo. Lo que ha hecho que este concepto, esta noción que está en el preámbulo de la Constitución Política del Estado, que se reconocen a partir de leyes como el tema de la madre tierra, o ya que tenga historia a partir del Plan Nacional de Desarrollo de 2005 en adelante, no puede ser aplicado. Y además dice, ¿no?, que el gobierno municipal del Alto no tuvo la voluntad política para diseñar e implementar políticas de acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual y la convivencia armónica con la naturaleza y entre los seres humanos. ¿Ya? No tuvo la voluntad política para diseñar e implementar políticas. Y dice, esto ocurre ¿por qué? Dice, ¿no?, por la falta de recursos humanos calificados que pueden elaborar participativamente un plan de desarrollo municipal y materializar el enfoque del vivir bien. Es claro, no se puede aplicar. Si no existe tipo de voluntades. Aún así sigue siendo complicado porque la sola administración de la alcaldía no puede conllevar a toda una ciudad. No olvidemos que tiene sus organizaciones, sus asociaciones, sus federaciones y personas que no son partícipes de esas mismas entidades. Y conciliar con todas es complicada. Sí se puede hacer, como dice acá, ¿no?, planes, ¿no?, de desarrollo municipal que pues se pueda materializar este enfoque, pero seguramente en primera instancia será pues de inducción, ¿no?, de difusión. Y él te pone unas recomendaciones, ¿no? Dice, se debe promover la planificación participativa, que es lo que exige este paradigma, ¿no?, abriendo espacios de diálogo y concertación con otros actores de la sociedad civil, además de las tradicionales. Está hablando justamente de federaciones, lo que les he hablado ya. Las futuras autoridades municipales, dice, que pretendan asumir el ejercicio de la gestión municipal deben priorizar visiones que permitan ampliar la gobernabilidad, esos planes estratégicos, ¿no? Dice, ¿cómo? Un trabajo en red con organizaciones estratégico y no estratégico. O sea, ver grupos, ¿no?, que te puedan ayudar a poder consolidar este paradigma. Y no, dice, no es correcto recurrir a visiones cortas de gobernabilidad como la prebenda, nepotismo y clientelismo. Y además de eso, dice, es necesario realizar la planificación estratégica y operativa que permita orientar y facilitar la definición y aplicación de políticas de desarrollo, la inversión pública y privada, el accionar de los agentes del Estado y la participación de las organizaciones territoriales, sectoriales, con menor o mayor poder de decisión y sociedad civil en la gestión del desarrollo. Él habla de esto y me parece una buena recomendación porque justamente habla de planificación estratégica y operativa. Y ahí está el meollo de un trabajo en ciencias sociales, ¿no?, el saber planificar para luego operativizar. Ya que si pensamos en esa lógica, vamos a poder facilitar muchas definiciones que se dan en el marco de las constituciones, de las leyes, ¿no? Y además que nos va a posibilitar la aplicación de cosas de políticas de desarrollo, de inversión pública y privada. Y esto va a favorecer no solo al municipio, también al departamento, y la misma va a favorecer a la nación. Dice finalmente que es preciso que la concepción del vivir bien sea considerado de acuerdo a la vivencia de los pobladores de una determinada comunidad, rural o urbana. ¿Qué significa esto? El Alto, por ejemplo, es una ciudad muy rica en cultura. Cada zona reúne a una determinada cultura, a una determinada migración de personas que le hacen ser a un lugar. Por eso
es diversa la ciudad del Alto. Esa es su gran riqueza. Y dice, lo que no debe ser un municipio es medir a todas con la misma vara. Importante es que el municipio, los que están gobernando, vayan y se entrevisten con ellos y hagan y puedan conocer de alguna manera una mínima parte de su realidad para poder implementar políticas que puedan ayudar a estos sectores de la ciudad. ¿Ya? Y además te dice el autor que es importante que ya se vaya comenzando que desde el alto, desde diversos espacios de los pueblos indígenas, se vaya construyendo teoría, enfoques y paradigmas locales, ¿no? Y además de eso, que se construya criterios e indicadores que permitan a los gobiernos municipales establecer resultados cualitativos y cuantitativos para determinar los avances del vivir bien. Yo creo que esto es importante porque el autor ha visto básicamente que si no hay una seriedad política, ¿ya? Como por ejemplo el tema de la prebenda, el nepotismo, el clientelismo, es imposible implementar esta teoría que es espiritual, esta teoría que es participativa, esta teoría que según él es dialógica, que nos lleva a una concertación de actores. Es imposible, ¿ya? Por eso habla de priorizar visiones que permitan amplificar la gobernabilidad. Si logramos la gobernabilidad, es posible implementar de alguna manera esto del vivir bien, ¿ya? Repito, yo en todo ese tiempo creo que el concepto que más veo que sea importante en el desarrollo de esta temática, creo que es esta que está acá, que dice que el vivir bien es una noción colocada como fundamento ético de un nuevo patrón de desarrollo o alternativa al etnocentrismo e individualismo del capitalismo hegemónico. Es la del vivir bien o buen vivir, que tiene la reputación de basarse en una relación armónica y respetuosa entre seres humanos y entre estos y los otros seres vivos que cohabitan en la naturaleza. Creo que ese autor fue muy importante porque nos ha posibilitado poder reflexionar de alguna manera y ver si es posible este concepto en la aplicación de la administración gubernamental. No por nada lo ha titulado Sedone Chinobanca, Estrategias de Gobernabilidad en el Municipio de El Alto para Vivir Bien. Quiero dar las gracias a todas las personas que en este momento han podido ver ese video y también porque de alguna manera hemos compartido ese tiempo todo lo que tiene que ver con esta teoría. Hay más otros exponentes, es verdad. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a ir releyéndolos y dando mi apreciación de los puntos y las ideas que yo considero importantes. Para la próxima sesión voy a hablar hasta aquí qué es lo que mi persona piensa acerca de esta teoría. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.